Vivimos en el país de la ley de Herodes. ¿Sabían que México está considerado el segundo país más corrupto, miembro de la ONU del mundo? Primero es las Filipinas y luego somos nosotros. Nos gastamos alrededor de 213,000 millones de pesos al año en temas que tienen que ver con corrupción, con inseguridad y con impunidad en nuestro país. ¿Se imaginan todo el dinero que podríamos hacer con eso? Y la realidad es que no confiamos en las autoridades de nuestro país. La verdad es que preferimos no denunciar. En México, el 94% de los delitos no son ni siquiera denunciados. La gente prefiere guardárselos, pretender que no pasa nada o tomar medidas de salirse del país o de cambiarse de casa o moverse a otro estado. No confiamos en las autoridades y con justa razón. Del 6% de los delitos que son denunciados, el 50% de esos 6 delitos, la respuesta que se les da a la persona que lo denuncian es, híjole, ¿sabe qué? Aquí no hay delito. O ¿sabe qué? Ya no lo podemos ayudar porque se tardó mucho en denunciar. O ¿sabe qué? No tenemos forma de investigar lo que nos está diciendo, entonces su caso se va a ir al archivo. Entonces, los pocos valientes que se animan a denunciar un delito son los primeros que después dicen, pues, ¿para qué denuncié? Me acuerdo una vez trabajando en Policía Federal, me tocó trabajar con una familia de secuestrados. Eran tres chavas, hermanas, que las secuestraron y las mutilaron brutalmente sus manitas. Y el papá fue quien se dio a la tarea de buscar a los secuestradores de sus hijas y tomar justicia ahora sí prácticamente por sus propias manos. Cuando metió a 7 de los secuestradores a la cárcel, faltaba uno. Y él lo tenía perfectamente identificado, dónde trabajaba, quién era, qué rol tuvo en el secuestro. Él había hecho absolutamente toda la investigación. Y cuando fue con el juez y le dijo, oiga, falta esta persona, que todavía no la meten a la cárcel, el juez se volteó y su respuesta fue, y cito textual, es, ay señor, no sea goloso, ya metió a 7 de los secuestradores de su hija y todavía quiere más. Esa fue la respuesta que le dio un juez a un papá que prácticamente estaba muerto en vida por lo que había sido 3 meses de cautiverio de sus hijas. Sin duda somos una sociedad completamente victimizada, somos una sociedad con miedo y somos una sociedad que cada vez vemos más por nosotros, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos y menos pensamos en conjunto, ni como equipo ni por el prójimo. Esta frase es mi lema de vida, odia el delito y compadece al delincuente, dice Concepción Arenal. Les voy a platicar por qué. ¿Cuántas veces no vemos el noticiero en las noches o leemos en Twitter o en Facebook o donde sea que sean sus fuentes de información y vemos que se agarran a banda de secuestradores, ¿no? Y todavía te los forman ahí, todos golpeados, ¿no? Y con cabizbajos y así, te los forman y sale el procurador o quien sea que sale a decir, ¿no? Y estos malditos, ¿no? Estaban secuestrando. Te juro, yo lo veo y me pongo a pensar, híjole, ¿serán realmente secuestradores? ¿Serán realmente personas que se van a ir a la cárcel después de que nos los presentan así? Y desafortunadamente la respuesta es no. La cárcel tenemos el 80% de la gente que está en prisión está por delitos patrimoniales. Eso quiere decir que es delitos o patrimoniales o delitos por un monto de menor de 2,000 pesos. O sea, ni siquiera están los grandes criminales y los grandes capos que deberían de estar en nuestros reclusorios, están allá adentro. Recuerdo que hace unos años me tocó vivir un secuestro en mi familia y durante el cautiverio, cada que llamaban los secuestradores, yo pensaba y decía yo, ¿qué pasará por la cabeza de estas personas que por un par de pesos, por unos cuantos pesos, son capaces de tomar la vida de una persona en sus manos, tenerlo posiblemente amarrado en un closet con comida limitada, quizá lo maltraten, quizá no, la fantasía es tremenda en esos momentos. En los domingos me sentaba a comer con mi familia y me sentaba con mis primos que no tenían un papá porque estaba secuestrado. Yo decía, bueno, estarán ellos hoy domingo también compartiendo una comida con sus familiares, con sus hijos, estará comiendo con mi familiar. Y yo me cuestionaba todo eso. Cuando abrí Reinserta, y ahorita voy a platicar un poco de qué es Reinserta, ya cuando veo a esos secuestradores en la televisión, ya no me pregunto esto que me preguntaba antes solamente, pero también me pregunto, ¿serán verdaderamente secuestradores? ¿Serán las personas que realmente están haciendo daño?
van a terminar en la cárcel, porque el 90% de los casos que defiende un ministerio público, un abogado defensor de oficio del Ministerio Público, son perdidos, son fracasados. Un defensor de oficio tiene aproximadamente al día 5 audiencias. Cada audiencia le toma más o menos 2 horas. Explíquenme ustedes en qué momento tiene tiempo de revisar un expediente como para poder ser un abogado que defienda ya sea a una víctima o a un victimario. Tú platicas con la gente que está metido en el crimen organizado, con esta gente, y te dicen que los centros de reclusión son plazas que ellos tienen y que consideran. No se los cuento, se los juro, yo lo he vivido, he entrado a reclusorios en nuestro país donde hay espacio para peleas de gallos, donde hay mesas para table dance y en la noche entran las prostitutas y entran a echar sus drinks adentro de la cárcel y todo. Una vez me tocó un penal aquí en la República que tenían hasta una pista para hacer carreras de caballos. Una cosa que de verdad es una tristeza, porque entonces yo me pregunto, ¿por qué fregados estamos metiendo a la gente a la cárcel para que genere redes de apoyo, de reclusión, entro ratero, me hago brother de los secuestradores y salgo secuestrador? Porque aparte pues ya no tengo nada que perder. Si ya soy un delincuente, pues ¿qué me importa? El 67% de los niños cuyos papás están en prisión entre 12 y 20 años abandonan la escuela una vez que sus padres son puestos en cautiverio, en prisión, porque tienen que mantener a sus padres. Y México no tiene un solo programa y una sola política pública que apoye a los niños cuyos papás están en prisión. Y aún así pretendemos que esos niños sean el futuro de nuestro país, cuando van a estar y están completamente desamparados. Las cárceles en nuestro país son espacios donde se cometen delitos. El 65% de las extorsiones que recibimos en nuestros teléfonos vienen de adentro de la cárcel. Es todo un negocio dentro de la cárcel que si yo se los contaría como yo lo he visto, no darían crédito y se los juro que ni siquiera me creían. No se crean que es el interno en su celda escondido extorsionando. No, o sea, son mesas enteras donde hay teléfonos y rentas tu teléfono y dependiendo lo que saques ese día. Es tristísimo que vivamos afuera muertos de miedo de algo que está pasando adentro de la cárcel. Hoy en día el 50% de los secuestros de nuestro país, algún miembro de la banda que está operando ese secuestro, si no es que el líder, está dentro de la cárcel y está operando los secuestros desde adentro de la cárcel. Y aún así no hemos decidido como sociedad juntarnos y decidir exigirle al gobierno que tenemos que dejar de pretender que tener sistema penitenciario así nos está ayudando como sociedad. Tenemos un nivel de reincidencia donde casi 47%, 50% de las personas que están en la cárcel van a regresar a la cárcel. Y no nada más regresan y es un tema estadístico. Platicando con ellos, ellos te lo dicen. Yo te firmo que saliendo de aquí voy a regresar a este lugar. ¿Para qué los tenemos encerrados si los vamos a sacar a que sigan delinquiendo? Es absurdo que no aprovechemos de los espacios que hay dentro de la cárcel para que sea una oportunidad para que estas personas salgan y se puedan integrar a la sociedad de una manera positiva. Me voy a apurar porque ya vi el tiempo que nos está. La cárcel nos cuesta 35 millones de pesos al día, lo cual es una utopía total, porque si bien nos cuesta esta cantidad de dinero, técnicamente, cada miembro que va a visitar a un familiar, a un penal, un día de visita, le cuesta entre 500 y 700 pesos entrar al reclusorio y visitar a su familiar. A un interno promedio al mes en un reclusorio de México, vivir en la cárcel le cuesta 5,000 pesos aproximadamente. Ir al baño, pasar la lista, tener un colchón donde dormir, tener un espacio en el piso donde dormir, todo cuesta. Entonces yo me pregunto, si estamos gastando 35 millones de pesos al día en el sistema penitenciario de nuestro país, más todo el dinero en corrupción, ¿qué está pasando con este dinero? ¿Y qué podríamos estar haciendo con este dinero para realmente mejorar las condiciones de justicia social en este país? Hemos visto el sistema penitenciario, estamos dolidos como sociedad y por eso hemos visto el sistema penitenciario como una especie de venganza. Tenemos que dejar de ver a la gente que comete un delito como objetos de venganza para nosotros. Una vez estaba yo en el reclusorio de Santa Marta, Acatitla, hace unos años, ya no es la misma directora, pero estaba yo entrevistando a una interna, una chava de mi edad, que se veía de 40, pero tenía mi edad,
y me contaba que desde que tenía 4 años su mamá la obligaba a comerse el excremento del pañal de su hermana. A los 7 años la empezaron a violar entre el papá y los tíos brutalmente, y a los 12 años ella ya estaba en las calles de nuestra ciudad prostituyéndose y con un problema terrible de adicciones. Mientras me platicaba esta historia de terror que me tenía completamente horrorizada, entra la directora del penal de ese momento y me dice, ¿está? No, hombre, esta es una delincuente, con esta ni hables, ni gastes tu tiempo. Dígale a la licenciada que usted es una delincuente. Yo salí y dije, qué bruto, o sea, qué buenos somos para apuntar dedos y para llamarle delincuente a una persona, pero ¿dónde estábamos como país, dónde estábamos como sociedad cuando la estaban violando? O cuando estaba como una niña de 12 años parada en la calle de nuestros países prostituyéndose. Ahí sí no estábamos ni señalándola, pero tampoco estábamos ayudándola. Ya vi que el tiempo presiona, entonces quiero platicarles rapidísimo solamente. En Reinserta es una fundación que constituí con un grupo de jóvenes hace un par de años, donde apostamos por la seguridad de nuestro país por medio de la inclusión social de nuestro país, de las cárceles. Este caso es Ever, es el chavo de blanco que ven en las pantallas, es un chavito que empezó a delinquir porque su papá sí le enseñó, textual, te voy a enseñar cómo ser un hombre, le puso una pistola en la mano a los 8 años y le enseñó cómo matar y cómo asaltar a personas. A los 14 años, con más de 20 muertos encima, lo metieron a un centro de una comunidad de tratamiento para adolescentes en conflicto con la ley, las mal llamadas correccionales, y tuvo una pena máxima, que son 5 años para los adolescentes. Del otro lado pueden ver a Mercedes, mi socia, con Ever. Hoy en día lo graduamos de esta universidad, del TEC de Monterrey, con 9.8 de promedio. Y hoy está por entrar a la universidad a ser un ingeniero, y hoy trabaja en Reinserta y es un agente de cambio. Entonces, ¿por qué quiero decirles esto? Porque sí se puede. Porque si cambiamos la forma de ver las cosas, porque si nos volvemos no inmunes a la violencia y a la delincuencia en nuestro país, si nos volvemos activos y exigimos y nos volvemos agentes de cambio, vamos a poder cambiar el futuro de México. Gracias.